¿Qué onda Mara? Aquí Real King Flip 69, hoy les traigo un iceberg conspiranoico de El Salvador. Aquí vamos a relatar las mayores teorías conspirativas del país. Antes de empezar quiero decir dos cosas, primero que este iceberg lo creé yo, y segundo que se recomienda discreción. Ahora iniciemos este volado. La fórmula de Diana es un secreto desde hace varios años, se ha dicho mucho de lo que pueden llegar a tener, entre lo más raro que se ha dicho que tienen es derivados del petróleo, cartón y plástico. En 2019, dos locales de Mr. Donut fueron obligados a cerrar por las medidas poco higiénicas en los establecimientos, aunque hay gente que dice que en las bodegas hay nidos de ratas. Otro caso parecido con el de Mr. Donut, se habla mucho de que en el pollo campestre, las bodegas son sucias, de que a veces dan piezas de pollo podridas o hasta con gusanos. La lista en gel es un documento de Estados Unidos en el que se aglomeran la lista de actores corruptos y antidemocráticos, curiosamente de como 20 acusados, más o menos la mitad son gente que está afiliada al gobierno de Nayib Bukele o a su partido. ¿Quién mató a Gerardo Barrios? Fue fusilado por sus compañeros de armas, frente al Cementerio General de San Salvador. Su fusilamiento fue un 29 de agosto de 1865, después de un juicio político-militar. Según teorías que después de su viaje a Nueva York, no regresó a El Salvador, sino que se quedó en Costa Rica y que ahí murió por causas naturales. Susana Modric, la presunta prima del famoso jugador de fútbol Luka Modric, fue asesinada en 2016, hasta la fecha de hoy no se han esclarecido los hechos, aunque Luka Modric, a través de las redes sociales se desvinculó del caso. Mucha gente especula que el archivo Wallet es una farsa, se dice que el gobierno se queda con gran parte del dinero que se genera, también se habla que es una forma más del gobierno para controlar a la gente que tiene instalada la app. La primera producción de la cual existe conocimiento realizada en el país fue la de las Águilas Civilizadas, que fue hecha por Virgilio Crisonino, la cual contaba la historia de amor entre una campesina y su patrón, se exhibió en el año 1927. Esto contaría como una lost media salvadoreña, ya que esta película está perdida desde hace varias décadas, los únicos registros que se tienen son de periódicos de la época, aunque existe una teoría que dice que este filme nunca existió y solo fue una obra teatral. La Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, es un partido político salvadoreño, situado en el espectro político de derecha. Fue fundado en 1981 por el militar de extrema derecha salvadoreño Roberto Daubuisson Arrieta, aunque es cierto que en su historia ha tenido 4 presidentes y ser reconocido como uno de los partidos más influyentes, actualmente está perdiendo su poder, pero este partido además de sus claros casos de corrupción ha sido manchado con acusaciones de estar vinculado con pandillas, además que en las sedes de ARENA se tiene una gran devoción por Roberto Daubuisson, llegando al punto de tener una estatua de él. Francisco Guillermo Flores fue un político salvadoreño que se desempeñó como presidente de la República de El Salvador de 1999 hasta 2004 por el partido ARENA, murió el 30 de enero de 2016 a causa de un accidente cerebrovascular isquémico. Esta es la versión que dio el partido y la prensa, aunque la teoría dice que fingió su muerte para librarse de todas las acusaciones de malversación de fondos. Los días sin homicidios son falsos, porque en esos días se reportan algunos homicidios en zonas más rurales, solo que algunas veces por nuestro sistema penal no son contados hasta días siguientes. La Puerta del Diablo es una formación rocosa y sitio turístico ubicado en el municipio de Panchimalco. Su principal atractivo es la grieta formada por 2 peñascos enclavados sobre el cerro El Chulo. Una de las historias cuenta que el diablo cortejó a una joven. Los familiares, al enterarse, decidieron confrontarlo y cuando estuvieron a punto de atraparlo rompió un peñasco y huyó. Es por esta razón que lo empezaron a llamar de esta manera. Se dice que el diablo corrompe gente para que vaya al lugar para quitarse la vida. Todos los años se reportan muchos suicidios en este lugar.
A los más conocedores de historia, tal vez se les hará familiar este nombre. Pedro Barriere fue el primer jefe político de la provincia de San Salvador, de en ese entonces la República Federal de Centroamérica. Curiosamente nació en la Capitanía General de Santo Domingo, en lo que hoy en día es República Dominicana. Estudiaría Derecho Canónico en la Universidad de Santo Domingo, obteniendo el grado de doctor en leyes y licenciado en cánones. Lo curioso de este personaje es que se sabe muy poco de él. Para que se hagan una idea, el tiempo que fue jefe de Estado fue de tan solo una semana, para ser más específicos del 21 de septiembre de 1821 hasta el 28 de noviembre de 1821, también solo se tiene un retrato de él, y para finalizar no se sabe en qué día nació. La verdad, un caso bastante raro. No es de extrañar que se teoriza que este personaje no existió, aunque es muy poco probable. Este es bastante famoso, lo puse en este nivel porque si se dan cuenta, los casos de sobresueldos a políticos salvadoreños, se investigan después de que el mandatario termine su periodo como presidente, es decir, que desde la firma de los acuerdos de paz, nadie estaba seguro si el presidente en cargo no proporcionaba sobresueldos a su gabinete de gobierno, diputados o alcaldes. Simplemente El Salvador. Este tema es difícil de abordar, pero se resume que mucha gente reporta haber tenido COVID pero que nunca realizó la prueba. Otra gente que muere en zonas rurales, no son registradas en el recuento nacional, ya que este solo cuenta las personas que se tiene constancia médica. En este puesto no quiero hablar mucho de la vida de Maximiliano Hernández Martínez, porque después la aclararé más en puestos más adelante. Ahora, con la muerte de Maximiliano se dice que tras su renuncia a la primera magistratura, huyó vía terrestre a Guatemala, donde fue recibido por su hermano Guadalupe, luego se movió hacia Estados Unidos, para finalmente trasladarse a Honduras. Ahí fue asesinado por Cipriano Morales, su motorista, quien le asestó 17 puñaladas. El asesinato se perpetró en el comedor de su residencia en Honduras, el 15 de mayo de 1966, el motivo fue un salario no pagado por Martínez ya que, aparentemente lo gastaba todo en bebidas alcohólicas, algo que el general aborrecía. Aunque existe la especulación que no lo apuñalaron, sino que lo mataron con una arma de fuego. El origen de las pandillas fue detonado por la emigración de personas a Estados Unidos. El mal manejo de los gobiernos de los 90 al tema de las pandillas permitió el crecimiento y desarrollo de tales grupos. Se puede decir que las maras no se crearon en El Salvador, sino que los salvadoreños las fundaron en Los Ángeles, en Estados Unidos. Junto al puesto pasado, los antipandillas serían personas que tomaron el asunto en sus propias manos, cargando armas de fuego y armas blancas. Ellos no tenían miedo de matar a cualquier marero que intentase robarles o extorsionarles. Son personas que estaban cansadas del poco poder que tenían las autoridades con el tema, gente que decidió luchar contra un cáncer en nuestro país. Los Girola fueron de las familias fundadoras de Nueva San Salvador, lo que actualmente es Santa Tecla. Ellos construyeron su casa en el corazón de la nueva ciudad. En esta casa se dice que suceden cosas paranormales, tal vez la más vistosa y conocida es que en el terremoto del 2001, se pudo apreciar como si de algo milagroso se tratase. La mansión no fue afectada por el deslave, cuando todo apuntaba a que sí, tan misterioso que la tierra pasó a metros de la mansión y después tomó su camino fijado. Aunque no se crea, en El Salvador hubieron esclavos hace menos de un siglo. Bueno, en el sentido completo de la palabra tal vez no, pero este puesto se refiere a los miles de reos que fueron usados para construir las obras durante el gobierno de Maximiliano. Obviamente estos reos recibían una paga muy mala y eran normalmente explotados laboralmente. Roberto Daubuisson murió en San Salvador, el 20 de febrero de 1992 a los 47 años de edad, tras un largo padecimiento de cáncer de garganta. Aunque lo extraño aquí es que si investigamos, pasa que según algunas fuentes oficiales, también dicen que su causa de muerte fue un cáncer colorectal. Para nadie es un secreto que existan varios narcos en El Salvador. Estas personas lavaban el dinero proveniente de la droga, con la compra de propiedades. Los casos más famosos son de los hoteles. Varios de estos establecimientos estaban ubicados en las playas más famosas de El Salvador, como podrían ser en La Libertad, San Miguel y en La Paz. Es bastante raro pensar ir de viaje a la playa y hospedarse en un hotel que fue comprado a base de dinero ilícito.
En este puesto se refiere el parecido que tenían la dictadura de Adolf Hitler con la dictadura de Maximiliano. Si se dan cuenta, los dos hicieron una masacre contra los que ellos consideraron personas inferiores, también los dos implementaron leyes muy autoritarias, y para finalizar se dice que Maximiliano tenía ciertos lazos con el dictador alemán. Se habla de que Maximiliano consideraba a Hitler como un ejemplo de persona. El 10 de septiembre de 1985, un comando guerrillero secuestró a la hija del presidente José Napoleón Duarte, Inés Guadalupe Duarte Durán, en la 49 Avenida Sur, cuando salía de clases de la Universidad Nueva San Salvador, UNSA, que entonces estaba en la zona. Inés Guadalupe, entonces de 35 años, fue secuestrada junto a su compañera de estudios Ana Cecilia Villeda, de 23 años. En la acción, fueron asesinados los guardaespaldas de la hija del mandatario. Ambas fueron liberadas el 24 de octubre de 1985, tras una intensa negociación entre el gobierno y el FMLN. El gobierno liberó a unos 100 presos políticos, entre estos Nidia Díaz, y permitió la salida de lisiados de guerra hacia Cuba. La guerrilla liberó a varios alcaldes y funcionarios de gobierno que tenía en su poder. En este caso la teoría sería, ¿quién específicamente las secuestró? En este punto intenté investigar nombres, pero no pude llegar a nada en específico. El Gordo Max fue un presentador del famoso programa de televisión, Domingo para Todos. Este fue capturado y llevado a juicio en 2017, por supuesta implicación en una red de prostitución de menores de edad. Se dice que el rango de edad de las menores eran de 13 a 18 años. Se dice que el precio que pagaban era de $50 a $200, y si era virgen el precio era de $300. Se dijo que las contactaban por redes sociales y por sus números telefónicos, pactando citas en ciertos lugares estratégicos. Aunque se teorizaba que tuviera un mercado más complejo de prostitución, hasta se señalaron varios personajes de la televisión salvadoreña. Finalmente el 8 de mayo de 2021, murió a causa de su diabetes. La tregua entre pandillas se divide en 3 partes. Primera etapa. El 8 de marzo de 2012, jefes de las 2 principales pandillas que operan en El Salvador, MS-13 y Barrio 18, establecieron una tregua en la que básicamente acordaron un cese de hostilidades entre ambas, comprometiéndose a reducir el número de homicidios. Segunda etapa. El involucramiento de la sociedad. Al hablar de involucramiento de la sociedad, no estamos refiriéndonos a que las personas formen parte de la tregua, interlocutando de manera directa con las pandillas. Y tercera etapa. Mantener el control para evitar la violencia y la criminalidad asociada con el mundo pandilleril. No todos los pandilleros se avienen 100% a la tregua. Hay miembros de clicas, o clicas enteras, que aún no están convencidos del todo de aquello que han acordado sus máximos líderes. Este puesto se refiere a los múltiples secuestros que cometió el FMLN y otras fuerzas de izquierda en tiempos de la guerra. Normalmente secuestraban a familiares de políticos o terratenientes. Estos secuestros eran principalmente por 2 cosas: primero, para recaudar dinero, proveniente de las grandes tasas de dinero que se pedía por la liberación del secuestrado, y segundo, para liberar a todos los presos que estaban vinculados al FMLN, haciendo un intercambio, así como se vio en el puesto de la hija de Napoleón Duarte. El teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios fue un comandante militar de las Fuerzas Armadas de El Salvador durante la Guerra Civil salvadoreña. Monterrosa se distinguió antes de su graduación en 1963 de la Academia Militar de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Monterrosa pasó a tomar clases militares en la Escuela de las Américas, SOA, en Panamá, y luego pasó a Taiwán para estudiar tácticas de insurgencia anticomunista. Poco después de su regreso a El Salvador, Monterrosa fue asignado para convertirse en el líder del controvertido y de élite batallón Atlacatl, aunque de este hablaré en siguientes puestos. Hay teorías de cómo murió, pero estas son las más conocidas. Una es que un helicóptero que funcionaba mal se estrelló y mató a sus ocupantes, incluido el coronel Monterrosa. Otra versión dice que se colocó una trampa explosiva del FMLN bajo un transmisor de radio rebelde falso que Monterrosa se llevó como trofeo de la victoria, en 1984. La bomba estalló mientras estaba en vuelo. Los restos de su helicóptero se pueden encontrar en el Museo de la Revolución en Perquín, departamento de Morazán.
Ok, llegando a esta parte del video quiero decir dos cosas, primeramente que gracias por llegar atentamente hasta este punto del video, y segundo que estos últimos dos niveles del iceberg, recomiendo que si son personas sensibles, vean el video bajo su propio riesgo, algunos clips podrán ser bastante grotescos, ya dicho esto, continuemos. El batallón Atlacatl fue uno de los batallones de infantería de reacción inmediata, BIRI, del ejército salvadoreño, creado en 1980 en la Escuela de las Américas del Ejército estadounidense, que estaba localizada en Panamá. Fue, junto con el resto de los BIRI, uno de los principales luchadores en la guerra civil salvadoreña. Los primeros soldados entrenados de este batallón llegaron a El Salvador en 1981. El batallón fue entrenado en Fort Bragg, Carolina del Norte, por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y el segundo batallón, 55ª de Infantería de la 82 División Aerotransportada. Como resultado de su formación en Estados Unidos, el batallón tenía una estrecha relación con los asesores militares de los Estados Unidos y las fuerzas especiales estadounidenses que operaban en El Salvador durante la Guerra Civil de los años 80. Entró en operaciones a partir del 1 de marzo de 1981, con un total de 1.261 soldados bajo el comando del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios. Se le dio el nombre de Atlacatl en memoria del líder indígena Cuscatleco. La Comisión de la Verdad para El Salvador, UNC, concluye en su informe que el batallón fue responsable de varios crímenes de guerra, pero los más famosos serían la masacre de El Mozote, y la ejecución de 6 jesuitas y 2 empleadas domésticas. La verdadera pregunta es: ¿cuántos otros crímenes de guerra cometió el batallón, pero que nunca salieron a la luz por la falta de investigación? Óscar Arnulfo Romero y Galdames fue un sacerdote católico salvadoreño, célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos. El lunes 24 de marzo de 1980, por la mañana, estuvo en un retiro organizado por el Opus Dei, un encuentro mensual de amigos sacerdotes dirigidos por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En ese día reflexionaron sobre el sacerdocio. Por la tarde del mismo día, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Se han dicho muchos nombres de quien pudo ser el asesino de Romero. Primeramente se señaló a Roberto Dawguison, aunque lo que se teoriza es que Dawguison no lo mató, sino que lo mandó a matar, aunque no se ha confirmado del todo porque Roberto Dawguison siempre dijo que él no tenía que ver con el caso. También se recalcan algunos nombres de militares de alto rango con experiencia en francotiradores. Se habla de un subsargento de la sección segundo de la Guardia Nacional, y miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, coronel Arturo Armando Molina. Hasta el día de hoy, muchas teorías siguen en el aire. El 14 de mayo de 1980, los soldados salvadoreños ordenaron a los refugiados que regresaran cruzando el río Zumpul. Amenazaron con tirar a los niños al río, pero los refugiados no regresaron. A las 10, los soldados dispararon manojos de balas que penetraron las paredes y mataron a mucha gente y ganado. Reunieron y mataron a muchos refugiados, ametrallándolos con los fusiles, golpeándolos con las culatas de los rifles o acuchillándolos con machetes y cuchillos militares. Los miembros de la orden arrojaron al aire a los bebés y a los niños pequeños y los atravesaron o decapitaron con los machetes. Los refugiados intentaron cruzar el río Zumpul hacia Honduras, pero los soldados hondureños se lo impidieron, posiblemente realizando disparos. Los soldados salvadoreños dispararon a muchos refugiados que intentaban cruzar el río, mientras que muchos otros, especialmente niños, se ahogaron al cruzarlo. Los helicópteros ametrallaron a los refugiados escondidos a lo largo de las cercas de piedra. La masacre duró de 6 a 9 horas, dejando al menos 300 muertos. Muchas fuentes sitúan el número de muertos en 600. A veces uno andaba caminando normalmente ahí por las calles, por los caminos, cuando uno veía que venía un perro, ¿no? Y que traía algo en la boca, ¿no? Y veía que era un brazo de un niño, que era un pie, que era una cabecita, ¿no? Que eran restos de personas humanas que habían sido masacradas. Eso, como digo, nos daba mucho dolor.
El levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio al represaliarse con el exterminio directo de casi la totalidad de las comunidades nahuas del país. En las últimas horas del 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzaron en rebelión contra el régimen. Armados principalmente de machetes, atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones como Huayua, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y se mantuvieron al servicio del gobierno nacional. Los asesinatos realizados por los rebeldes campesinos fueron 20 civiles y 30 militares. El gobierno no tardó en reaccionar, recuperando el control del territorio salvadoreño en un par de días, por medio de un despliegue militar con el objetivo de someter a todos los rebeldes. Las guardias civiles eran personas voluntarias que se ponían al servicio de los cuerpos de seguridad para colaborar en las labores de patrullaje y en caso de necesidad, combatían junto a los militares. Los cadáveres apilados en la calle fueron un cuadro común en aquellos días. Pese a los esfuerzos por aproximarse a una cifra fidedigna de fallecidos en las 72 horas posteriores al levantamiento, no puede asegurarse un número en concreto, aunque varios historiadores coinciden en que fueron alrededor de 25.000 personas fallecidas. El 5 de febrero de 1989 se produjo un accidente radiológico en una instalación de irradiación industrial cerca de San Salvador. Los productos médicos se esterilizan en la instalación mediante irradiación, una fuente de cobalto 60 intensamente radiactivo en un bastidor de fuentes móvil. Este bastidor de fuentes se atascó en la posición de irradiación. El operador pasó por alto los sistemas de seguridad degradados del irradiador y entró en la sala de radiación con otros 2 trabajadores para liberar el bastidor de la fuente manualmente. Los 3 hombres estuvieron expuestos a altas dosis de radiación y desarrollaron el síndrome de radiación aguda. Recibieron tratamiento hospitalario inicial en San Salvador y posterior tratamiento más especializado en la Ciudad de México. Las piernas y los pies de 2 hombres resultaron tan gravemente heridas que fue necesario amputarlos. El trabajador más expuesto falleció 6 meses y medio después del accidente por daño pulmonar, debido a la irradiación complicada por las lesiones sufridas durante el tratamiento. El día 16 de noviembre de 1989 6 sacerdotes y 2 empleadas domésticas son asesinados dentro del campus de la UCA. Pero ¿cómo sucedió todo esto? La historia cuenta que los soldados intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Avalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Mariset Ramos. El soldado José Alberto Sierra Asensio le disparó a ambas mujeres nuevamente. Los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y $5.000. Luego dirigieron fuego de ametralladoras a la fachada de la residencia, así como cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía: el FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN. Sinceramente, de todo el iceberg, este es el puesto más difícil de abordar. Esta teoría tal vez es la más grande de El Salvador, pero afirma que desde los gobiernos militares, es decir desde 1931, hasta el presente, todos los gobiernos han contratado sicarios. Obviamente sus servicios son para eliminar del mapa a gente que esté en contra del gobierno, gente que tenga información muy confidencial. Este puesto puede ser muy controversial, en este punto yo dejo a criterio propio. Tú como espectador, ¿qué crees? Puedes comentarlo.
Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha conformados por militares, policías sin uniforme y civiles que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos o sospechosos de ser opositores al gobierno y al sistema político vigente en El Salvador durante la Guerra Civil salvadoreña. Estos grupos dormían de día y trabajaban de noche, desplazándose en su territorio sin mayor interferencia de las unidades militares o policiales que custodiaban el terreno, pues eran reconocidos como necesarios para hacer ese tipo de trabajo sucio de la guerra civil, a favor del gobierno, sus fuerzas militares y de los grupos sociales ínfimos que se beneficiaban de su existencia y funcionamiento. El resultado de todo ello fue una enorme cantidad de asesinatos de opositores o sospechosos de serlo, sin identidad de sus autores o sin que persona alguna fuera llevada a juicio por los mismos. Se calcula que de esta forma fueron asesinados la mayoría de civiles víctimas de la época del conflicto, que significó unos 75.000 muertos en total. Se sospecha que algunos miembros de escuadrones de la muerte eran financiados o sostenidos por contribuciones directas de personas con poder económico que los miraban como su protección personal en contra de sus opositores. Las contribuciones eran económicas, facilidades de transporte, infraestructura, coordinación con otros grupos similares y en general, de la protección e impunidad que les era necesaria para su actuación. Este puesto se conecta con el anterior, aunque estos escuadrones solo fueron activos durante la época de la Guerra Civil. Roque Antonio Dalton García, mejor conocido como Roque Dalton, fue un poeta, ensayista, periodista, activista político e intelectual salvadoreño. Con respecto a su asesinato, Dalton habría sido ejecutado en El Playón, una zona de restos volcánicos del volcán de San Salvador. Su cadáver fue dejado a la intemperie donde los animales salvajes los devoraron. En contraparte, la familia del poeta ha aseverado que el crimen tuvo lugar en una casa del barrio Santa Anita de San Salvador y posteriormente abandonaron los cuerpos en aquel lugar. También dejó el testimonio que fue adormecido con somníferos y posteriormente asesinado. Hasta el día de hoy, no se sabe con exactitud quién mató a Roque Dalton, un misterio que al parecer no tiene respuesta. La masacre de El Mozote es el nombre que reciben un conjunto de masacres contra población civil cometidos por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador durante un operativo de contrainsurgencia realizado los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en los cantones de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador. En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de 25 casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, una casita conocida como el convento, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en la aldea durante toda la noche. A la madrugada del 11 de diciembre de 1981, los soldados volvieron a reunir a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres y ancianos de las mujeres y de los niños, y los encerraron en grupos separados. En la iglesia al primer grupo y en una casa al segundo. Durante toda la mañana procedieron a interrogar mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer y niño, al terminar la sesión de tortura, era ejecutado. El mismo 11 de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de 20 personas en el cantón La Joya. El día 12, unas 30 personas en el caserío La Ranchería. El mismo día, por unidades del Batallón Atlacatl, los moradores del caserío Los Toriles. Y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando. En El Mozote y en los demás caseríos, fueron asesinadas más de 500 personas identificadas, y varios centenares de víctimas que no han podido ser identificadas. Aunque ya varios gobiernos han prometido revelar los archivos del Mozote, podemos ver casos como el de Mauricio Funes, que pidió perdón a los familiares de las víctimas por los hechos ocurridos durante la masacre, o como el caso de Nayib Bukele, que el 2 de junio de 2019 ordenó retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel militar de San Miguel.
Posteriormente, en una cadena nacional, realizada el día 25 de septiembre de 2020, el presidente Bukele aclaró que los archivos se encuentran extraviados y pudieron haber sido destruidos por los gobiernos anteriores. Aunque al criterio de muchos esto no es cierto, y solo es una maniobra para evitar abrir los archivos. Tal vez el peor episodio de la guerra civil, hasta el día de hoy en ese cantón, y en todo El Salvador, se siente el dolor de esta masacre. Yo puedo concluir, que este es el fondo del iceberg de todo lo conspiranoico en El Salvador, que este es el archivo más profundo de todos. El Salvador ha sufrido más de lo que se puede imaginar, y yo me di la tarea de relatar una pequeña parte. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó mi trabajo, demuéstralo, dejando un like, compartiendo el video y si quieres, puedes suscribirte. Muchas gracias por todo, me despido, hasta la próxima. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração.